Seguimos adelante con la información y vamos a establecer un contacto con Juan Carlos Marino, senador. Bueno, se ha votado esta semana la resolución de facultades delegadas, ya es ley. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un poco a esta altura hacer un análisis, ¿no?, de lo que ha ocurrido, cómo lo has vivido ahí en el Senado. Mira, la verdad que esta semana, se aprobó la emergencia agropecuaria, que era un pedido nuestro del año pasado, justamente cuando estábamos, cuando entré en emergencia. Hoy ya es tarde, pero bueno, es un gran avance haber logrado esto, lo que lógicamente nosotros votamos negativamente el artículo 17, que hace referencia a la cuantía de los fondos, porque poner 500 millones de pesos para promover la producción nos parece prácticamente irrisorio, cuando por el otro costado estamos poniendo 600 millones de pesos, que es un gasto del Estado para financiar justamente a los desprolijos de algunas entidades del fútbol argentino que las han llevado a un límite de no poder pagar ni siquiera los sueldos de sus jugadores. Y en el caso de la producción, la responsabilidad no fue de los productores, sino que la responsabilidad fue del propio gobierno, ¿no? Sí, Juan Carlos, lo que pasó el jueves, sé que fuiste el miembro informante de la UCR con respecto a esta prórroga de la emergencia agropecuaria. Pero bueno, nos gustaría saber qué pasó después, esta diferencia de 38-30 en la que se impuso el oficialismo y este descontento que hay en el sector agropecuario que no sabemos cómo va a terminar. Bueno, te habrán informado lo que pasó fuera del Senado, acá la situación bastante comprometida, por lo menos en la ruta que va a Eduardo Castex. ¿Cómo está la situación ahí? Mira, la verdad que cuando se votó la delegación de facultades, lógicamente esto es una locura total, es seguir delegando en el Poder Ejecutivo atribuciones que son de este Congreso. Y yo lo dije cuando me tocó decirle o argumentarle por qué vamos a votar en contra. Y varias razones, pero fundamentalmente nosotros, si tuviéramos responsabilidad, si todos los senadores y senadoras que votamos en contra de la 125 tuviéramos responsabilidad, la verdad que en el artículo 155 del Código Aduanero deberíamos haber repetido ese esquema, o de lo contrario haber sido ampliado incluso, porque sorprende que muchos de los que votaron en ese momento en contra de la 125, después de un año, con un esquema absolutamente distinto, mucho más comprometido, con mucho más presión sobre el campo, bueno, hoy ahora no se nos oído sordos a eso. Por otro lado, creo que no escucharon el mensaje de la gente el 28 de junio, porque prácticamente el 70% de la sociedad argentina votó en contra de la soberbia, votó en contra de la imposición, del uso y el abuso del poder. Y además, otra cosa que hay que decir, si vamos a seguir delegando facultades, bueno, digámosle a la sociedad argentina de que no cobremos sueldo, porque si nos pagan para cumplir el rol que debemos cumplir, que es ser el poder legislativo, y no lo vamos a utilizar o no lo vamos a practicar, me parece que estamos indebidamente cobrando un sueldo. Además, a ver, por otro lado, yo no imagino un sistema democrático si no hay división de poderes. Sí, seguro. Juan Carlos, lo que pasó en diputados hace la semana pasada con respecto al voto de Marta Osorio y de Manuel Baladrón, que ahora se sucedió con Rubén Marín y Silvia Gallego. Es decir, estamos hablando del Partido Justicialista. Hablo porque hiciste un comunicado de prensa hace unos días donde decía que el peronismo es disidente hasta el momento de decidir algo. ¿Qué fue lo que efectivamente ocurrió? Yo tengo muchas expectativas que a partir del día de diciembre, cuando venga la nueva conformación del Congreso, realmente se le pueda recortar al Gobierno Nacional estas facultades que nosotros le hemos delegado. Pero una vez en ese optimismo se empieza a ser pesimista, porque comienza a ver que todos los que recorrimos diferentes provincias como candidatos y que dijimos que estábamos justamente en contra de este tipo de situaciones, después se defrauda a la gente al mes y medio de la elección. Y acá es donde yo siempre digo, hay que pensar muy bien antes de votar, hay que pensar muy bien, porque la verdad, cuando las encuestas empiezan a cerrar algunos, empiezan a diferenciarse del gobierno. Capta por ahí ese voto que está en contra del gobierno por malas políticas aplicadas, y resulta que después defraudan a la sociedad, porque esos mismos disidentes pasan a ser adherentes una vez que llegan al Congreso, ¿no?
Sí, Juan Carlos, la última de mi parte. Dentro de estas 1900 leyes que son las facultades delegadas, que está por supuesto la cuestión arancelaria o las retenciones, ¿qué otras cosas importantes hay que generalmente la sociedad no sepa que tengan que ver con la delegación de las facultades que tiene el Congreso? No, pero la delegación de facultades, más allá de la cantidad de leyes, que no son 1900, son mucho menos, pero lleva acarreado un montón de situaciones, porque la gente por ahí escucha que dice los superpoderes. Los superpoderes por ahí es el mal menor en todo esto. Pero nosotros vemos también que los decretos de necesidad y urgencia, ahí está el gran negocio de este gobierno. Y para poner dos ejemplos, en el año 2007, el expresidente Kirchner, mediante un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, amplió el presupuesto en 38.000 millones de pesos. Y en el año 2008, esta presidenta en 37.000, de un solo plumazo. Además, eso también permite justamente distribuir arbitraria y sospechosamente el subsidio al transporte, que bueno, nosotros al exsecretario Género lo denunciamos en reiteradas oportunidades, y ahora bueno, se lo llevó puesto el carnaval, y bueno, después de que lo destituyen, ahí los jueces se animan a investigarlo y ojalá quede preso porque son muchas las cosas que ha hecho mal, ¿no? También por supuesto que le permite un montón de situaciones, no haber hecho las horas necesarias para lo que son gasoductos, para lo que es electricidad, y hoy estamos comprando gas, comprando fuelolio, comprando gasoil a precio absolutamente desmedido, sin ningún tipo de control. Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos este contacto, sabemos que están trabajando todavía, nos estaremos comunicando seguramente cuando la noticia lo necesite, nos reencontramos entonces cuando sea necesario. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, les mando un abrazo. Gracias, Juan Carlos.